Bienvenidos a una emisión más de Generación en Línea. El día de hoy hablaremos acerca de la cinematografía, un tema muy interesante que sé que te gustará. Descubriremos la historia del cine en nuestro país, las técnicas y algunos géneros utilizados a lo largo del cine, entre otras cosas. Mi nombre es Raquel Rodríguez y me da gusto que me acompañes. ¡Comenzamos! La cinematografía, o como le decimos abreviadamente el cine, ha sido considerada una de las 7 artes. Gracias a los hermanos Lumière y una buena relación con el presidente en ese entonces Porfirio Díaz, se realizó una proyección a cargo de los representantes de los Lumière, quienes llegaron a mostrarle el invento que marcó la pauta a la cinematografía en México. Veamos el siguiente video acerca de la historia del cine mexicano. El norteamericano Thomas Edison llegó a México con un invento llamado kinetoscopio, en el que se podían ver imágenes en forma individual. Sin embargo, después de que el cine hiciera su llegada en París, poco tiempo más tarde llegó a México el 6 de agosto de 1896. En ese momento era presidente Porfirio Díaz, y junto con su familia y sus elementos de gabinete, asistieron a ver una proyección cinematográfica por franceses en el castillo de Chapultepec. El cinematógrafo fue presentado al público el 14 de agosto del mismo año, en el sótano de la droguería Plateros en la Ciudad de México. En ese mismo lugar, años más tarde se ubicaría la primer sala de cine en el país, el Salón Rojo. Se filmó en México, el presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, entre otros 35 cortometrajes más. Las primeras películas eran sobre la vida cotidiana, y esto provocó que la gente tuviera una curiosidad por el invento de los hermanos franceses. Yo soy mexicano. En 1907 se realizó la primer cinta de ficción filmada en México, El Grito de Dolores o La Independencia de México. El conflicto de la Revolución Mexicana llevó a que hubiera una pausa en la realización de filmes, y al finalizar este hecho histórico en 1917, apareció de nuevo con una modalidad del largometraje, y en ese mismo año la importación de filmes que provenían de Europa a México. El primer largometraje oficial del cine mexicano fue La Luz, tríptico de la vida moderna. La fama internacional vendría a partir de 1941 con la película Ay Jalisco no te rajes, por el actor Jorge Negrete. Los actores más reconocidos de esta época fueron sin duda Pedro Infante, quien fue el más representativo del cine mexicano. De igual forma, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Joaquín Pardavé, Sara García, entre otros. La historia del cine mexicano fue evolucionando y no solo en el país, sino también en el mundo entero. Se han realizado diferentes técnicas para alcanzar efectos deseados. En las películas mexicanas se realizaron estos efectos invisibles para el público, tales como en la película Dos fantasmas y una muchacha en 1958, o bien en las películas internacionales como 2001, Odisea en el espacio, en 1968. Obviamente con el tiempo y la tecnología han mejorado los efectos ópticos. Veamos el siguiente video acerca de los efectos visuales. Los efectos especiales son técnicas que han sido utilizadas en diversos medios y escenarios. En este caso, hablaremos de los efectos especiales dentro del cine. Las técnicas que se manejan en este séptimo arte crean una ilusión de fantasía en escenas que no pueden ser realizadas o que son imposibles realizarlas por medios normales.
Entre las técnicas y tipos de efectos especiales se encuentran los efectos ópticos, visuales o fotográficos, que por mucho tiempo han sido utilizados. El stop motion, tal como en la película de Alice en 1988, es una adaptación de la novela Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y se realizó mediante esta técnica. La retroproyección o transparencia es la técnica en la que los actores son filmados en una proyección sobre una pantalla de gran tamaño que se coloca detrás de ellos. La película más representativa en la que se utiliza esta técnica es Con la muerte en los talones. Softic es una retroproyección que permite que un actor o un objeto se vean delante de un plano, proyectándose contra una pantalla que se encuentra detrás. La inserción croma es una técnica, podría decirse la más conocida y realizada por los especialistas en efectos especiales, y consiste en reemplazar el color de un plano por otro, juntando los dos planos en uno solo con el tono uniformemente azul o verde. La rotoscopia es una técnica en donde en una mesa transparente son proyectados dos planos, mientras se pinta o se dibuja un objeto sobre uno de los dos planos. Matte painting, también llamada pintura sobre vidrio, es una técnica que consiste en pintar sobre una placa de vidrio. Al proyectarse la filmación de los actores detrás de la placa, la cámara filma el conjunto, dando la sensación de que los actores están insertados en la placa de vidrio pintada. Técnica de la maqueta colgante. Como su nombre lo dice, es una maqueta que se interpone entre la cámara y un fondo verdadero, lo que permite que se vea de 3 dimensiones. Otra técnica dentro de los efectos ópticos, visuales o fotográficos es la filmación de maquetas pero con la cámara en movimiento, en inglés llamada Motion Control Photography, utilizada para dar una sensación realista en las películas. Hay otros tipos de efectos, y entre ellos se encuentran los efectos mecánicos, y se realizan durante las grabaciones en vivo de las películas, incluyendo diferentes herramientas como marionetas mecánicas, escenografías, pirotecnia, etc. Los efectos de sonido son los obtenidos con sonidos pregrabados con o sin mezcla entre ellos. En los gruñidos y rugidos de Chewbacca en la saga de Star Wars fueron una mezcla de sonidos de morsas, leones, perros y osos. ¿Qué les ha parecido hasta ahora el video de los efectos especiales? Vamos a una pausa y regresando continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué te parece si seguimos viendo la segunda parte del video de efectos especiales? El maquillaje ha sido una técnica en la que se han logrado efectos de volumen y se han utilizado de igual forma al producir impresiones exactas como prótesis, piel sintética, sangre falsa, entre muchas otras. Por último, los efectos digitales son las imágenes animadas digitales que se crean por ordenador, aunque también las fotos pueden ser con actores reales previamente retocadas. Con el tiempo se han ido perfeccionando y en nuestros días hay diferentes tipos, como el morphing, que consiste en la metamorfosis de un elemento fotográfico en otro. La creación de imágenes por ordenador es la técnica en donde no se utilizan elementos fotográficos. Por último, la captura en movimiento, una técnica en donde se digitalizan una serie de puntos situados en un objeto real en movimiento. Todas estas técnicas son utilizadas en el cine. Algunas ya no son tan frecuentes, ya que gracias a la tecnología se han recurrido a realizar películas con efectos más digitales, como la captura en movimiento, la creación de imágenes digitales en 3D y el croma. Como vimos en el video, algunas veces se tenían que aprovechar los ángulos de la cámara para tener mejores efectos especiales. O bien, al crear cualquier película en general, es necesario conseguir tomas de gran calidad y para ello se requieren aprender a realizar técnicas que han ido surgiendo. Estas técnicas permiten visualizar ángulos que favorezcan a alguna escena. Acompáñame a ver el siguiente video en donde detalladamente se muestran las técnicas de grabación.
La planeación es la clave del éxito para una producción audiovisual, por lo que es necesario conocer los planos, ángulos, movimientos de cámara, así como la diferencia entre escena y escenario. Escenario es el espacio físico en el que se desarrollan las acciones. Escena es el conjunto de acciones que se desarrollan dentro de un escenario. Plano determina la posición en la que se encuentra la cámara con respecto a la distancia del objeto. El gran plano general o plano general largo muestra un gran escenario o una multitud. El sujeto o figuras no se pueden ver, o bien queda diluido en el entorno. Lejano, perdido, pequeño, masificado. Plano conjunto es el encuadre donde se toma la acción del sujeto principal con el más cercano. El plano entero, también llamado plano figura, es denominado así porque encuadra justamente la figura entera del sujeto a tomar. Se podría decir que el plano abarca justo desde la cabeza a los pies. El plano americano se denomina también plano medio largo o plano de 3/4. Encuadra desde la cabeza hasta las rodillas. Se llama americano porque era utilizado en las películas de vaqueros para mostrar al sujeto con sus armas. El plano medio encuadra desde la cabeza a la cintura. Se correspondería con la distancia de relación personal, distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos. Por ejemplo, una entrevista entre dos personas. Plano medio corto encuadra al sujeto desde la cabeza hasta la mitad del torso. Este plano nos permite aislar una sola figura dentro de un recuadro y descontextualizarla de su entorno para concentrar en ella la máxima atención. El primer plano, en el caso de la figura humana, recogería el rostro y los hombros. Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano, se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al sujeto. Ángulo es la posición con relación a la perspectiva del objeto. Frontal es el plano más habitual, también llamado plano normal o plano neutro. El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y delante del sujeto que se está grabando, a la altura de los ojos. Nos muestra al sujeto y su aspecto físico. En caso de ser un objeto, se graba a su altura media. Cenital, desde la posición vertical superior al objeto o persona retratada. En posición cenital, la cámara se encuentra enfocando al suelo o lo que haya debajo. Picada es la angulación oblicua superior, o sea, por encima de la altura de los ojos, y está orientada ligeramente hacia el suelo. Normalmente, el picado representa un personaje psíquicamente débil, dominado, inferior. Contrapicada, con una angulación oblicua inferior, o sea, por debajo de la altura de los ojos y ligeramente orientada hacia arriba. El contrapicado normalmente representa un personaje psíquicamente fuerte, dominante, superior. Nadir es una posición de la cámara desde la vertical inferior del objeto o persona. Escorzo incluye al sujeto protagonista de cara y al sujeto que escucha de espalda. Enfatiza al sujeto que tiene la acción en ese momento, por ejemplo, hablar. La cámara se sitúa detrás del sujeto filmado en 45 grados. Plano dorsal, también llamado plano semisubjetivo, nos explica qué ve el protagonista pero incluyéndolo. Nos confirma nuestro rol de espectadores, no de posibles protagonistas. También nos da un poder sobre los sujetos. Nosotros los vemos, pero ellos a nosotros no. Es el típico de películas de miedo, cuando están a punto de atacar a una persona por detrás. Plano holandés o aberrante. La cámara se inclina para recoger la imagen y por tanto, esta se muestra inclinada en la pantalla. Movimiento es el desplazamiento de la cámara sobre el escenario. Cámara en mano. Se filma con la cámara en mano, sin trípodes. Produce una sensación de verismo, de un video doméstico, y hace más creíble la escena. Pan descriptiva. Este movimiento panorámico nos introduce en un nuevo escenario de la película. Traveling de seguimiento. La cámara sigue al sujeto, justo detrás de él, descubriendo el entorno al mismo tiempo que el protagonista. Traveling de descubrimiento. Es como un traveling de seguimiento, pero este finaliza bruscamente con un elemento que cambia la acción. Traveling de presentación progresiva. Nos muestra los detalles de un objeto. Traveling retro. La cámara se sitúa delante del rostro del sujeto mientras retrocede a medida que el sujeto avanza. Traveling avant. Al contrario del traveling retro, la cámara avanza a medida que el sujeto retrocede. Traveling aéreo. La cámara sigue al sujeto desde el punto de vista más elevado para acabar con la cámara siguiendo al
al personaje. Traveling circular se realiza describiendo un movimiento circular en torno al objeto. Steadicam independencia. Se trata de un plano que se obtiene enganchando la cámara a la cintura del sujeto, a medio camino entre la subjetividad y el distanciamiento. Plano de rotación. La cámara hace un movimiento de rotación sobre el eje Z mientras se graba. Sobreimpresiones. Sirve para mostrar al espectador qué le está pasando por la cabeza al sujeto, como por ejemplo un recuerdo o un deseo. Transiciones. Son para cambiar suavemente los planos de cámara sin cortes directos. Fundido a negro. También llamado fade out. Se oscurece la imagen hasta ser completamente negra. Se utiliza para cerrar una secuencia. Fundido a blanco. Es similar al fundido a negro, pero al pasar a blanco funciona para representar un sueño, recuerdo o pensamiento. Fundido encadenado. Se muestran dos secuencias fundidas para dar la impresión de simultaneidad. Las técnicas de las grabaciones cinematográficas han ido mejorándose y adquiriéndose conforme al paso del tiempo. Vamos a un corte y regresamos con más. Esto es Generación en Línea. Gracias por continuar en Generación en Línea. Al hablar de géneros, nos referimos de igual forma a la clasificación cinematográfica. Cuando la época cinematográfica estaba en sus inicios, el género y las características eran muy delimitadas y esto hacía que la audiencia interpretara con facilidad la película. Tras terminar con la Segunda Guerra Mundial, nacieron nuevos géneros y otros se mezclaban inventando patrones narrativos. Hoy en día, es posible identificar cada uno de ellos, y esto gracias a los estilos, ya sea de acción, comedia, de suspenso, de terror, entre otras. Por su audiencia, ya sean infantiles, juveniles, familiares o para adultos. De igual forma se puede identificar por formato o producción, que son las películas que se hacen ya sea animadas o reales. Y por último por ambientación o tema, que son las históricas, las policíacas, entre otras. Pero ¿por qué no mejor me acompañas a ver el siguiente video en donde nuestros amigos de Hands Up nos muestran a su estilo los géneros y las clasificaciones de cada una de ellas? Saludos amigos, el tema que tengo el gusto de presentarles este día es sobre el cine y sus clasificaciones. Para ello vamos a contar con la colaboración de mi amigo Robert Tron, que me ayudará a ejemplificar la sección con mayor claridad. Bebop, bebop. Exactamente amigo, vamos primero con las clasificaciones. Aunque la Motion Picture Association of America intenta dar una clasificación general a nivel internacional, no en todos los países la clasificación es la misma, debido a su nivel de tolerancia sobre todo. En México tenemos un sistema de clasificación bastante amplio y lo regula la Secretaría de Gobernación en sus oficinas correspondientes. Robert Tron, vamos con la lista. Bebop, bebop. Claro. AA, infantil. A, para toda la familia. B, adolescentes y adultos. B15. Esta indica que es para mayores de 15 años y deben tomarse en consideración la probabilidad de lenguaje vulgar, consumo de alcohol o sexualidad. C. Para adultos. Y D. Es una clasificación restrictiva ya que está enfocada solo para mayores de edad y su acceso será con alguna identificación. Es momento de entrar de lleno al tema de los géneros. Es importante aclarar que como representante de un género artístico, sus orígenes vienen de la cultura clásica, por lo que su primera clasificación solo se dividía en comedia y tragedia. El primero tenía un estilo ligero y feliz, mientras el segundo casi siempre era profundo y de triste desenlace. El tiempo ayudó al desarrollo de nuevos géneros y subgéneros que aún en estas fechas siguen aumentando. Drama. Se centra principalmente en conflictos emocionales, coprotagónicos o de entorno. Películas de ejemplo como El Padrino, Nosotros los Pobres o Gran Torino. La acción es la interacción moral entre el bien y el mal por medio de balazos o patadas, como en Duro de Matar, Los Indestructibles o cualquier película de James Bond o Los Hermanos Almada. ¡Ay! Este género me gusta mucho, comedia. Su intención es provocar humor o entretenimiento. Películas ejemplo como El Aguador, ¿Quién no ha visto American Pie? O Nosotros los Nobles. Aventura. Son situaciones fantasiosas de riesgo y peligro, como en Indiana Jones, Viaje al Centro de la Tierra y Jurassic Park.
Ciencia ficción. Esta me encanta. Se apoya en teorías científicas aplicadas a una realidad imaginaria. Los expertos la consideran un género difícil de escribir porque cuenta entre sus seguidores con científicos reales, por lo que es importante que esté bien documentada. ¿Quién no ha visto las sagas universales de Star Wars, Star Trek y esta última que es mi favorita, Volver al Futuro? Terror. Su intención es provocar miedo o tensión. Tiene múltiples subgéneros como el slasher, que son las películas de asesinos casi indestructibles como en Viernes 13 o Halloween. El gore, que busca causar inquietud con una gran cantidad de sangre y violencia. Inició como un cine de bajo presupuesto, pero ha sido tan popular en estas fechas que ya es bastante importante, como Hostal o Saw. El thriller es muchas veces confundido con el suspenso, pero involucra elementos más agresivos y sangrientos, como en Seven o El coleccionista de huesos. Suspenso es la búsqueda del descubrimiento durante toda la trama. Su intención es mantener al espectador preguntándose ¿qué sigue después de esto? Como en Sexto Sentido o Psicosis del maestro Alfred Hitchcock. El horror es el subgénero más famoso y popular, ya que involucra seres fantasmas o criaturas fantásticas como demonios o duendes. En los principales ejemplos está El Exorcista o La Noche del Demonio. Musicales. Estos pueden estar acompañados de diferentes géneros para complementar la trama, aunque su principal aporte siga siendo la música. Terror, en el caso de Sweeney Todd. Ciencia ficción, como en el show de terror de Rocky. Drama, como en La novicia rebelde. O comedia, como en Vaselina. Fantasía. Su base está en los mundos fantásticos y sus criaturas, como en El Señor de los Anillos, Narnia o Avatar. Romance. Hace énfasis en los elementos amorosos y románticos, independientemente del final o del entorno. Películas famosísimas como Titanic, Diario de una pasión o Romeo y Julieta. Épicas. Son películas donde la acción de los protagonistas influye a un pueblo, mundo o comunidad a gran escala, como en Troya, Gladiador o Corazón Valiente. Existen nuevos géneros que se han desarrollado a raíz del cine experimental o por moda, como el cine de clase B, que toca temas extraños o situaciones bizarras, con o sin grandes actores, y es independiente al presupuesto que manejan. Películas como Los hombres que miraban fijamente a las cabras, Sharknado o Plan 9 del espacio exterior. El cine de superhéroes, que es de superhéroes, como Avengers, Spider-Man o Batman. Y por último, y el menos conocido, cine de clase Z. Es aún más loco que el de clase B y muchas veces carece de sentido. Su presupuesto, actuaciones y efectos especiales son mucho más inferiores y su trama pocas veces tiene sentido. Películas como El ataque de los tomates asesinos, La moto vampiro o Chucky negro. ¿Qué es eso? Para terminar, y como mención especial, existe el cine de culto. Son frecuentemente señaladas como polémicas debido a que incluyen ideas o temas notablemente controvertidos. Tiende a ser especialmente apreciada por la crítica especializada o por ciertos sectores restringidos de la audiencia como Donnie Darko, Trainspotting o Reanimator. Ahora sí, a disfrutar del cine. De hecho, creo que le acabamos de quitar lo divertido. Espero que les haya gustado el video que realizaron Casimiro y Robertrón. Hemos llegado al final del programa y les agradezco por acompañarme. Mi nombre es Raquel Rodríguez y los invito a que no se pierdan el siguiente capítulo de Generación en Línea. ¡Hasta pronto!